Buenos días a todos, mi nombre es Florencia Roverano y les doy la bienvenida a Literatura Norteamericana del siglo XX. Soy profesora superior en idioma inglés y me especialicé en literatura contemporánea en lengua inglesa. Tengo el agrado de ser la encargada de acompañarlos y guiarlos en la cursada de esta materia del traductorado del Instituto Superior Lenguas Vivas. Antes que nada me gustaría compartir con ustedes los objetivos generales de la materia. Estos son conocer el panorama general de la literatura norteamericana de los siglos XX y XXI, comprender el contexto socioeconómico y cultural en el que se desarrollaron los textos que vamos a estudiar, desarrollar habilidad para la lectura crítica, profundizar los hábitos de lectura, fomentar el gusto por la lectura, enriquecer el campo léxico en lengua inglesa y reflexionar sobre la importancia del estudio de la literatura norteamericana en la formación de los futuros traductores. En lo que se refiere a la materia en cuestión, les cuento que va a estar dividida en 2 módulos de 4 unidades cada uno. En la unidad 1 nos cuestionaremos qué es la literatura norteamericana, cuáles fueron los cambios históricos y sociales que dieron lugar a los diversos movimientos literarios que la fueron forjando. En la unidad número 2 abordaremos una época de grandes cambios en la vida y la literatura norteamericanas, el modernismo, periodo que se extiende entre las 2 guerras mundiales y que se vio atravesado por grandes sucesos como las guerras, los locos años 20, la Gran Depresión, avances tecnológicos, urbanización, que hicieron que se produjeran grandes cambios también en lo literario, la experimentación. En la unidad número 3 nos acercaremos a la prosa norteamericana, analizaremos las características de esta época multifacética que tuvo lugar entre 1945 y 1990, época en la que muchos escritores se rebelaron frente a modos tradicionales de escritura y se volvieron altamente innovadores y reflexivos. También consideraremos la influencia de los movimientos sociales que se dieron lugar en la década del 60 en la literatura. En la unidad número 4 conoceremos las características principales de la literatura posmoderna, movimiento reaccionario al modernismo que surge como resultado del descontento social posterior a la Segunda Guerra Mundial, y los cambios que se dieron lugar en el cuento corto y en el teatro. Por otro lado, también exploraremos las nociones de identidad y pertenencia de escritores pertenecientes a otras naciones y cuyas voces se hicieron oír en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esto concluiría el módulo 1 y ya en el módulo 2 nos encontramos en la unidad 5, en la que conoceremos las características del movimiento feminista en los Estados Unidos y su influencia en el surgimiento de una literatura también feminista. En la unidad número 6 hablaremos sobre la literatura del siglo XXI, conoceremos algunos movimientos literarios característicos de nuestro siglo, como el transrealismo, y exploraremos géneros especulativos como la utopía y la distopía. En la unidad 7 continuaremos con el análisis de la literatura del siglo XXI, aunque esta vez en relación a las redes sociales que han creado nuevos géneros literarios como Twitter Fiction, el Lit Blog, entre otros. Por último, en la unidad número 8 analizaremos las características más predominantes de la literatura erótica, sus orígenes y las compararemos con el Cantar de los Cantares. Ahora me gustaría mencionar algunas cuestiones a tener en cuenta al cursar esta materia. En primer lugar, es muy importante que se tomen el tiempo necesario para leer y analizar las obras en tiempo y forma. Esto les permitirá formular sus propias conclusiones acerca de cada uno de los textos, ya que cada hipótesis será bien recibida siempre que tenga su justificación con evidencia encontrada en la obra en cuestión. Por otro lado, deberán seguir ciertas convenciones para la entrega de los trabajos prácticos. En la plataforma encontrarán documentos explicativos acerca de cómo entregarlos, cómo utilizar las citas y cómo agregar la bibliografía a los trabajos. También deberán tener en cuenta que estará penalizado el plagio, por lo que les recomiendo leer con detenimiento el documento acerca de cómo evitarlo, que está también subido a la plataforma. Ahora, sin más, les doy la bienvenida a la materia y a partir de este momento estoy a disposición de ustedes para que esta experiencia sea lo más enriquecedora posible. Nos hablamos pronto.